Muchas gracias a todo el mundo que se ha conectado. Recordad que esta sesión la vamos a grabar, estará disponible más adelante para que la podáis consultar. Y bueno, tampoco voy a enrollarme mucho más con esta introducción. La idea de esta presentación es dar una pequeña vista de un pequeño insight de los armónicos, es decir, de dónde vienen, cómo nos afectan y cómo los podríamos solucionar. No pretende ser una formación en detalle al 100% de dónde vienen o una conversación 100% técnica de cómo solventar estos problemas, sino una primera aproximación que podamos decir nos permita pues, mantener una conversación o saber cuáles son los requerimientos que podemos esperar o podemos solicitar cuando estemos hablando de este tema. Es más, que se pueda seguir una conversación. Si nos diera tiempo, al final también habría unas notitas sobre la IE 519, una manera muy breve, que sería para comentar dos, tres cosas que me parecen interesantes que puedan entrar aquí. Pero bueno, empezaré por el tema de los armónicos. ¿Qué son los armónicos o qué causan los armónicos? Bueno, la primera idea que debemos tener es que la generación eléctrica en las grandes plantas se genera siempre a una frecuencia constante, 50-60 hercios, y esta red que se genera, esta potencia que se genera, es idealmente pues completamente sinusoidal, como vemos aquí. Es decir, no tiene ningún armónico. Esta sería la teoría. Sin embargo, es verdad que la propia transmisión, otros consumos que hay en las redes, lo que nos acaban haciendo es generando pues pequeñas distorsiones a esta red. Deja de ser senoidal y tiene pequeñas imperfecciones. Esas imperfecciones, tanto en tensión y en corriente, sería lo que nosotros entendemos como los armónicos. Aquí tenemos un ejemplo de una onda, bueno, pues muy distorsionada. Vemos que hace pues como un sombrero de vaquero. Este es un ejemplo para ilustrar de una manera, pues bueno, un poco exagerada, un caso muy concreto, cómo se vería una onda distorsionada. Es decir, vemos que frente a una onda completamente senoidal, bueno, pues lo que tenemos son una onda que no sigue un patrón muy claro, un patrón muy definido. Entonces, ¿cuál sería la idea? ¿De dónde salen estos armónicos? Bueno, los armónicos salen de lo que conocemos como cargas no lineales. Es decir, una carga no lineal es una que absorbe la corriente de la red de una manera pues no lineal, como podríamos decir como a tragos. ¿Qué ejemplos podemos ilustrar aquí de elementos que nos consumen de una manera no lineal? Pues rápidamente podríamos decir que cualquier dispositivo electrónico que tengamos en nuestras casas o en nuestra industria, es decir, fuentes de alimentación, las fotocopiadoras, cualquier electrodoméstico, cualquier, por supuesto, equipamiento electrónico de potencia, los drives, los rectificadores, por supuesto, otros dispositivos como el dispositivo de soldadura por arco, que genera una distorsión muy grande en funcionamiento. Incluso en la iluminación de nuestras casas, ya no son bombillas de incandescencia, sino los fluorescentes o la iluminación LED, también produce armónicos en las líneas eléctricas. Y por supuesto, lo que os decía, cualquier dispositivo eléctrico, al final cualquier electrodoméstico que tengamos en casa, pues nuestro televisor, nuestro ordenador portátil, pues nos va a estar generando armónicos en nuestra instalación. Un ejemplo de cómo son estos armónicos. Bueno, lo primero es distinguir la carga lineal y la no lineal. Os decía que los armónicos los genera la carga lineal, la carga no lineal. Este sería pues un ejemplo. Una resistencia, una inductancia, un condensador tienen un consumo de corriente que es proporcional a la tensión. Es decir, no hay una distorsión. Estos son cargas lineales. Siempre dependen, bueno, las curvas son equivalentes una a la otra. Puede haber un desfase, un adelanto o un retraso de fase, pero son siempre proporcionales. Sin embargo, las cargas no lineales, lo que os decía, consumen a tragos. Tendríamos, por ejemplo, el tubo fluorescente que nos generaría una onda de este tipo, un ordenador con su fuente de alimentación que consumiría, bueno, pues estos pequeños tragos, o un convertidor, un rectificador de 6 pulsos, que lo que haría sería pues tomar 2 tragos de corriente en las dos fases. ¿Por qué es esto? ¿Por qué ocurre? Pues porque estos dispositivos tienen un rectificador a la entrada. Ha de modificar la onda que le llega, completamente senoidal que vimos antes, en una onda que puede utilizar en continua. Entonces, a la entrada de estos equipos, lo que tenemos siempre es una onda completamente senoidal. En este ejemplo, lo que tenemos es un ejemplo, bueno, pues muy sencillito, un rectificador de 6 pulsos que tiene 6 diodos. Y bueno, que aquí esté pintado como trifásico, para dibujar vamos a hacerlo monofásico, que se verá un poquito mejor. Como sabéis, el diodo conduce cuando la tensión es positiva, digamos, cuando se supera a este lado, la tensión a este otro lado. ¿Qué significa? Que cuando la onda es positiva, está conduciendo y estamos alimentando aquí, lo que sería en este caso el punto de continua o el condensador que tenemos aquí pintado. ¿Qué ocurre con el rectificador? Que lo que nos va a hacer es pasarlo todo a la parte positiva, es decir, esta onda que teníamos aquí negativa va a circular por este otro diodo en su fase negativa y evidentemente, bueno, pues se nos suma como positiva.
esta sería la tensión del bus. Hemos rectificado esta onda y en este punto esta sería la onda que tenemos. ¿Qué pasa? Aquí hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera, si esto fuera trifásico, podemos imaginar que va a haber otra onda igual que esta, pues bueno, desfasada a 120 grados y otra más, otros 120 grados. Es decir, nos queda una onda, bueno, pues un poquito más continua, digamos. Y la otra cuestión que hemos de tener en cuenta, que es aquí donde entra la carga no lineal, es que, bueno, perdón, que si la corriente es proporcional a esta tensión, estamos alimentando este punto. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta que este condensador se está cargando. Entonces, esta corriente, esta tensión que tengo aquí, no siempre va a superar este punto. Es decir, esta tensión que nos llega de línea va creciendo y solo cuando supera la tensión que tengo aquí, la de este puente, es cuando va a conducir. Esto significa que la corriente pues va a pasar solo en ese instante. Aquí es donde tenemos pues los tragos que os comentaba. Es decir, cuando estoy alimentando aquí, aunque la tensión pueda parecer más o menos senoidal y aquí me quede más o menos constante, realmente lo que tengo es un consumo de energía, un consumo de corriente, perdón, pues a picos, cuando esta tensión ha superado el punto de referencia que tengo aquí. Pero bueno, ¿cómo se vería esto en nuestras ondas? Bueno, pues si fuéramos capaces de ver esta onda, bueno, directamente si conectamos un osciloscopio, lo que veríamos es que esta onda ya no es la fundamental. Es decir, se van sumando los armónicos y es de aquí de donde salen pues, los distintos armónicos que nos componen la onda final. Es decir, tenemos el armónico fundamental, el primario, este sería el ideal, el que nos llegaría de red, y al que se le van sumando los armónicos del orden superior. Es decir, tengo un quinto armónico que cuando sumo me va dando esta onda un poquito más distorsionada. El armónico, el siguiente, al final me da una onda, bueno, pues más distorsionada. El decimotercero, el 25avo, bueno, veis que la suma de todos estos armónicos, de aquí pues hasta el infinito prácticamente, es lo que me da la onda distorsionada. Y esto ocurre al revés, es decir, cuando yo tengo de partida esta onda distorsionada, de acuerdo a la transformada de Fourier, la puedo convertir en una onda fundamental, que digamos que es la buena, la que me está dando potencia, y toda una suma de armónicos, pues prácticamente hasta lo infinito, que sumados me dan pues este valor de onda distorsionada. Pero bueno, veréis que esto, si yo tengo esta gráfica, pues tampoco me permite entender muy bien qué es lo que me está pasando en la instalación. Sé que esta onda no es buena, solo hay que verla, pero necesito saber cómo de no buena es. Y para esto está pues, el espectro de armónicos. En este sentido, lo que hace el espectro de armónicos es decirnos cuál es el valor de cada uno de estos armónicos. Es decir, frente a la referencia de la onda senoidal, el 100%, pues cuánto valen los siguientes armónicos que estamos teniendo. Aquí la norma siempre es que los armónicos van disminuyendo al aumentar el número del armónico. Es decir, no podemos esperar o no sería habitual que un armónico 17 o 19 fuera muy superior al 5 o al 7. ¿Qué vemos aquí directamente? ¿Cuál es la lectura de estos espectros armónicos? Bueno, pues que este valor inicial, el principal, el fundamental, sería el que nos está dando potencia en el motor, el que nos viene bien, el que nos está generando dinero en el proceso. Y todos los demás armónicos que tengamos detrás, pues son los que no nos vienen bien, los que nos están causando pues calentamientos no esperados o otras disturbancias, digamos, que no nos viene bien en la red. ¿Cuál es el objetivo? Evidentemente, disminuir todos estos armónicos frente al principal, que es el que nos está dando dinero. Entonces, ¿qué problemas tenemos en nuestras redes? ¿Qué podemos esperar de acuerdo a lo que tengamos conectado? Bueno, pues estos son los armónicos típicos que podemos esperar de los distintos dispositivos que tengamos conectados en una línea. Es decir, tenemos los rectificadores de varios pulsos que, de acuerdo al orden de armónico, cómo funcionan los armónicos que se generan, bueno, pues si tengo un rectificador de 6 pulsos, esto me elimina siempre los armónicos 6 y múltiplo de 6. Solo me quedaría el anterior y el posterior, anterior y posterior. 12 pulsos, bueno, pues ya el primer armónico va a ser el 11 y el 13. Elimino el 12, evidentemente todos los inferiores. 18 pulsos, ¿qué significa? A más pulsos, pues elimino pues, más armónicos. Si tuviera un equipo con rectificador de 36 pulsos, el primer armónico significativo que fuera a tener pues, sería el 35 y el 37. Es decir, tendríamos un espectro pues bastante plano. Pero siempre hay otros elementos conectados a nuestra red que hemos de tener en cuenta. Las fuentes de alimentación de nuestros equipos electrónicos, como vimos antes, la iluminación o los arcos. También, bueno, por recordar un poquito, ¿qué significa el quinto armónico o el séptimo armónico? En nuestro caso, considerando 50 hercios, lo que significa el quinto armónico es que tengo una onda de 5 veces esta frecuencia, una onda de 250 hercios. Así vamos subiendo
está el 19, 21, 50. Es por eso que muchas veces cuando se pide un espectro de armónicos, una distorsión, pues tampoco tiene mucho sentido pasar del 50, que suele ser el valor de referencia. Primero porque la magnitud ya va a ser muy pequeñita y segundo porque su frecuencia va a ser muy muy alta. Entonces estaríamos casi considerando, podría considerarse que es casi pues una corriente continua, como quien dice, para los valores de red. Es aquí donde debemos también de diferenciar un poquito, por eso os comentaba el límite de frecuencia de los armónicos, para lo que podemos considerar armónicos como tal y lo que podemos considerar compatibilidad electromagnética. Es decir, aunque sea una banda continua, sí que es verdad que como no pasamos nunca del armónico 50, estaríamos hablando de frecuencias de 2,5 kHz. Y los MC, la compatibilidad electromagnética, suele tratar a partir de valores de 120, 130 o 150 kHz. ¿Qué significa? Que lo que habitualmente tenemos como armónicos significativos en nuestros equipos electrónicos, realmente no siempre llegan a afectar a problemas de compatibilidad electromagnética, a menos que estemos tratando pues, equipamiento muy, muy sensible. Que esos armónicos de los que hablábamos, de un orden muy, muy alto, aunque el valor sea muy pequeño, pues sí que entraría dentro de la franja del espectro de la compatibilidad electromagnética. Pero en general, los armónicos, cuando hablamos de este tipo de equipamiento, no son perturbaciones de EMC. Un tema que es muy interesante en cuanto a armónicos y que no siempre se tiene en cuenta, me gustaría destacar, que es cómo impacta en el factor de potencia. Es decir, el coseno de phi, que es lo que siempre hemos visto en la relación de potencia activa frente a la potencia aparente de cualquier dispositivo, por ejemplo un motor, pues siempre nos daba el coseno de phi, que es un valor, bueno, pues 0,8, 0,9, el que nos saliera. Sin embargo, este valor, cuando tenemos una distorsión armónica, se ha de corregir por este tercer fasor, que es el de la distorsión. ¿Por qué se corrige? Bueno, realmente, porque cuando hacemos el cálculo del factor de potencia, dividiendo kilovatios, potencia activa entre potencia aparente, si consideramos la corriente total, esta corriente total no es la que hemos considerado de la potencia activa de este motor, de la que me está generando potencia, sino que hemos de tener en cuenta pues toda esta distorsión armónica. ¿Qué significa? Que del coseno de phi, que es una fórmula pues muy directa, he de disminuir este valor, se me va a ver afectado por esta distorsión armónica que yo tenga esta línea. ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues aquí en un ejemplo un poquito más gráfico. Aquí tenemos dos casos, una onda con una distorsión del 80% y una del 37%. Son valores bastante aproximados. Es más, a una primera vista podría parecer que esta onda es incluso pues, más bonita, porque es un poco más senoidal que esta. Pero aquí lo que hemos de comparar siempre es con la senoidal pura. ¿Qué vemos? Que esta onda tiene mucha distorsión. De ahí este 80%. Vemos que incluso tiene un 0 cuando la onda senoidal tiene un máximo. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay unos armónicos de un valor tan alto que hacen que este punto sea 0 cuando hacemos la suma de estos vectores. En el caso de la distorsión del 37%, bueno, pues es menor porque estos valores son más cercanos a la senoidal. Pero bueno, la idea es aquí cómo me afecta el factor de potencia. El coseno de phi ya lo hemos visto, que era directamente potencia aparente partido de potencia activa, y aquí es donde meto el efecto de esta distorsión armónica. Este 80% me reduce el factor de potencia en casi un 22% frente al coseno de phi que yo hubiera calculado antes. En esta onda, que es un poquito mejor, digamos, tiene una menor distorsión, lo que tenemos es una reducción de apenas un 7%, un 6,5% frente al coseno de phi directamente que hubiéramos calculado. Es decir, tiene un efecto bastante importante. Por eso a veces las cuentas no salen cuando se comparan los valores esperados del factor de potencia, porque realmente estaríamos considerando el coseno de phi. De esta manera, pues un resumen así muy rápido del efecto de los armónicos. Realmente hay dos partes, vamos a verlo dos partes. Una parte técnica, que como ingeniero uno dice, bueno, pues esto no puede ser, esto hay que eliminarlo. ¿Qué nos causa? Pues disparos no deseados en protecciones. Esos armónicos nos van a dar picos que pueden hacer saltar las protecciones. Calor. Estos armónicos significa que tengo más corriente y que me va a generar, pues evidentemente, no solo más calor en los conductores por ser más corriente, sino también el conocido como efecto Skin. La alta frecuencia me lleva la corriente al exterior del conductor y me reduce su sección eficaz. Necesito más cable. Y el sobredimensionado de otros elementos como los transformadores, que cuando se utiliza un convertidor de 6 pulsos, pues estamos hablando de un sobredimensionamiento de un 35% entre las cavidades del motor.
Y luego otros fallos adicionales ya un poquito más difíciles de predecir o de ver, como las resonancias, fallos en bancos de condensadores, lo que os comentaba, la incompatibilidad electromagnética, si tenemos equipos muy sensibles, y bueno, pulsaciones de par. Esta es la parte técnica, pero ¿cómo le dices a tu director que necesitas echar un ojo a estos armónicos? Pues la parte económica. Estos armónicos nos van a generar problemas que hemos visto. ¿Qué significa? Mayores costes de mantenimiento o sustitución, fallos prematuros, mantenimientos que no se van a cumplir e interrupciones de la producción. Si nos salta un disparo, hasta que eso se recargue, hemos parado. Las lecturas inconsistentes o que no están desviadas de lo que esperábamos, lo que os comentaba del factor de potencia frente al coseno de phi. El mayor consumo reactiva, que siempre está penalizado. Una disminución del sistema. Ese transformador que teníamos no puede tener tantas cabeas, no traspasa tantas cabeas porque tiene el efecto de los armónicos. Al final, lo que nos pide es un sobredimensionamiento, transformadores, cables, un mayor CAPEX. Pero bueno, no todo es malo, porque lo que siempre puedo hacer es pues, tomar medidas para evitar estos armónicos. ¿No? Bueno, evitarlos no vamos a poder, vamos a ver cómo los podemos minimizar. En el caso de un convertidor de potencia, pues la solución más básica, lo que os enseñaba antes gráficamente, sería un rectificador de 6 pulsos, el que tenía el puente de diodos, de 6 diodos, que conducía cuando era positivo y no conducía cuando era negativo. Esto sería la solución más sencilla y la que vamos a utilizar como referencia. Un rectificador de 6 pulsos nos daría una onda de distorsión así, una distorsión de entre el 90 y el 120%. Que tenga una distorsión del 120% significa que los armónicos que tengo después del primero, del bueno, sumados, es que me dan más valor que el armónico fundamental. Es decir, es una situación muy desfavorable. Aquí, ¿cómo vamos mejorando? Bueno, pues soluciones cada vez pues un poquito más sencillas, más complicadas, perdón. La primera solución es añadir una reactancia a la entrada, una pequeña impedancia del 5%, por ejemplo, que me mitiga un poquito estos armónicos. Pero ya veis que el efecto es bastante interesante. Hemos bajado ya a valores de 35-40. Similar a la reactancia es poner una bobina, un choke. Igual que en el caso anterior, una impedancia al 5% me disminuye los armónicos un valor pues parecido al anterior. Destacar que en ABB nuestros equipos de 6 pulsos pues, habitualmente incluyen ya un choke del 3%, precisamente para ayudar a esta mitigación. ¿Cuáles serían las siguientes soluciones? Pues realmente pasar a soluciones multipulso. Significa que en vez de un rectificador, voy poniendo rectificadores en paralelo. Una solución pues bastante directa, lo que hago es utilizar transformadores multipulso que tienen sus secundarios desfasados. De manera que los armónicos que me genera uno de ellos son compensados por los que me genera otro de los rectificadores. Cuantos más pulsos ponga, cuantos más bloques de 6 pulsos ponga en paralelo, pues mejor será la reducción en armónicos. A cambio, pues que requiere un transformador adicional, que son además bastante complejos y caros precisamente por esta complejidad que tienen los varios secundarios. Es decir, tengo un coste adicional y un tamaño adicional, un footprint que tengo que poner en algún sitio, un transformador para alimentar nuestro convertidor. Siguientes soluciones, ya un poquito más complejas, pues entraríamos en el tema de los filtros, que ya nos dan unas distorsiones pues muy aceptables, pero a cambio de que son soluciones pues cada vez más complejas. Tenemos el filtro pasivo, que normalmente es un filtro pues bastante sencillito, se ajusta a lo que sería un filtro pasabajos para que nos dé la fundamental y el mínimo de armónicos posible, tal vez el quinto o el séptimo, y ya nos reduce significativamente esta distorsión. Una solución más económica que un filtro activo, pero a cambio, bueno, pues es una solución pues bastante justita. No funciona muy bien a cargas parciales o incluso puede llegar a afectar a otros filtros si tengo varios equipos en paralelo. Solución, el filtro activo. Es ya un dispositivo activo que controla el disparo de unos IGBTs de manera que lo que nos genera es una onda inversa a la de la distorsión que nos ha generado el rectificador. Es decir, una solución bastante buena, pero que a cambio evidentemente es más cara y más grande. ¿Cuál es la solución que preferimos en ABB? El Ultra Low Harmonic Drive. Tenemos una solución que se dice de frente activo, un rectificador activo de IGBTs que dispara de una manera optimizada, un patrón de disparo que disminuye el nivel de armónicos a la entrada. Y bueno, y un filtro adicional del tipo LCL para disminuir un poquito más pues esta distorsión que se genera. En una tabla, para que se vea un poquito más claro, pues de menor a mayor atenuación, es decir, partiendo del valor de referencia, sin atenuación, cómo vamos, digamos, complicando nuestra solución hasta llegar a soluciones con una distorsión armónica pues muy baja y muy aceptable. Aquí tenéis, bueno, pues las ventajas e inconvenientes.
Siempre hay soluciones que inicialmente son baratas, choke, una resistencia, un filtro pasivo, pero que a la larga nos pueden ser más caras. Y el caso contrario, unos equipos de muy bajos armónicos que sin componentes adicionales ya nos dan una solución, una distorsión muy baja. Es decir, hemos de ir un poquito más allá de lo que sería la solución inicial o el CAPEX en estos casos. Pero claro, idealmente, como ingeniero, no diría, pues pongo Ultra Low Harmonic Drives en todos mis sistemas y ya correr, porque voy a tener una solución muy buena, una distorsión muy baja y me va a ir todo súper bien. Pero bueno, aquí entramos también en la parte un poquito de sentido común, la sensata o la de que no tenemos dinero para todo. ¿Cómo podría decidir en qué equipos de mi planta voy a poner una solución u otra? Bueno, lo ideal sería irme a equipos de bajos armónicos en motores o en aplicaciones de muy alta potencia, en la que estas distorsiones tendrán un efecto superior sobre la línea. Y en aplicaciones de menor potencia, pues utilizar soluciones más sencillas. No estamos hablando de 6 pulsos, evidentemente, porque tenemos una distorsión alta, pero soluciones más sencillitas, de choke o reactor en la entrada o de filtros pasivos. Es decir, combinar una solución de manera que el resultado que tenga esta línea sea el adecuado. De una manera preliminar, pues siempre será valores mayores, mejor, más bajo contenido de armónico. Pero yendo un poquito más allá, bueno, la simulación de armónicos con herramientas adecuadas nos puede ayudar a tomar una decisión pues mucho más formada en este sentido. Aquí es donde entramos nosotros. ¿Cómo os podemos ayudar de este ABB? ¿Qué soluciones tenemos para estos armónicos? Pues lo que tenemos es la gama de Ultra Low Harmonic Drives. Nuestra gama de convertidores industriales con distorsiones que hemos visto que eran muy bajas, que van a ayudar a mantener a raya esa distorsión en nuestra instalación. Tenemos en este caso la CS880 en sus tres configuraciones principales, 31 que sería la que conocemos como para montaje en pared, 37 que sería instalado en armario, y la que se suministra en módulo 34 para integrar y sus rangos de potencia correspondientes, es decir, llegaríamos hasta unos 110 kilovatios en este rango de tensiones para la solución más básica, para el montaje en pared, la más pequeñita, y soluciones hasta 3,2 megavatios en armario, bueno, también en la solución de modular. Siempre todo incluido en el paquete, es decir, una solución completa. En este caso, pues optimizada para integrar dentro de tu propio armario. Y además de estas soluciones industriales, también tenemos lo que son las específicas de mercado. En este caso la CH580 para el mercado orientado al mercado HVAC de climatización y el ACQ580 que estaría orientado igualmente, pero en este caso al mercado de bombas. Son equipos muy similares, pero orientados con funcionalidades orientadas a mercados distintos. Es decir, vemos que la solución para montaje en pared, lo que hemos visto que era un 31, este pequeñito de aquí, llegamos hasta los 110 kilovatios y la solución es pues más grande para integrar, las 34, llegamos a soluciones hasta 350 kilovatios. Y bueno, ¿qué es lo que os estamos ofreciendo aquí en nuestra gama ABB Ultra Low Harmony Drives? Pues son 3 puntos que me gustaría destacar con vosotros. La primera es que es un paquete en el que viene todo incluido, es decir, el equipo por sí mismo ya nos está generando una onda muy atenuada a la entrada, una distorsión que es muy baja, sin necesidad de un hardware adicional y por lo tanto sin costes ocultos, sin sorpresas. Es decir, cuando este equipo se instala, no va a ocurrir que de repente alguien diga, uy, pues ahora necesito tener en cuenta estos armónicos. Es decir, es una solución que ya viene lista para instalar, es un equipo final y evidentemente es una solución que al ser ya integrada, ya es una solución en paquete, es una solución que ya nos viene probada por nuestras fábricas, un elemento muy fiable. ¿Esto qué hace? Pues que sea más sencilla la instalación. Es un equipo que se monta, se cablea, menor cableado que otros dispositivos, no hace falta instalar un hardware adicional para filtrado externo y no hace falta hacer un tuning, un ajuste de esos filtros que en otros casos estaríamos hablando. Y por supuesto más sencillo y económico que utilizar configuraciones multipulso con su transformador adicional. ¿Qué significa también? Bueno, es un equipo con un rendimiento muy alto, un rendimiento superior en todas las condiciones. No se ve afectado por las condiciones de carga, ni su factor de potencia, ni el nivel de distorsión que nos está generando. Y por otra parte, nos da una flexibilidad y una seguridad superior en el control de este motor, porque permite seguir alimentando nuestro motor a su tensión nominal, incluso en condiciones de reducción de tensión o oscilaciones en la red de entrada. Es decir, tenemos un equipo que, bueno, ¿por qué defenderíamos? Porque realmente es mejor prevenir que curar. Aquí están nuestros equipos de Ultra Low Harmonics. Quería aprovechar también, porque bueno, creo que tenemos un poquito de tiempo y espero no estar yendo muy rápido, a unas notas sobre la IE519.
No va a ser un estudio sobre estas directrices, porque realmente tampoco será el objetivo de esta presentación, sino que igual que hemos entrado en el tema de los armónicos, pues muchas veces todos estos armónicos están siempre relacionados con, oye, voy a cumplir las normativas, voy a tener algún problema posteriori con la integración de esta solución dentro de mi planta o con mi vecino de solar. Bueno, la idea aquí es ir un poquito por encima de la E519, pues como os decía antes, para poder tener una conversación sobre este tema o para poder iniciar pues las consultas que nos puedan venir más adelante. La E519 es un documento que, bueno, que son unas guidelines, esto es unas directrices que inicialmente se generaron en el año 82. Os podéis imaginar que en aquel momento, bueno, pues todo el tema de la electrónica no estaba como en el día de hoy. Afortunadamente ha pasado por dos revisiones, la del 92 y la de 2014. Cada una de ellas que ha tenido, bueno, la inicial es la que ha introducido el tema de los armónicos y era un documento más educativo. Aquí también era pues realmente un poquito nuevo en aquel momento. Hacía especial hincapié en huecos de tensión, distorsión, bueno, influencia del teléfono, imaginaros. En el 92 se hizo una revisión muy en detalle de estas guidelines y se convirtió en un documento pues muy extenso que incluía muchísimos detalles sobre un montón de información. Nuevamente en 2014, que es lo que nos va bien ahora, se ha simplificado este documento. Es decir, se ha hecho algo más práctico que lo que sería un estudio detallado de los armónicos. Por eso también, pues, hacer este insight sobre ello, porque no vamos a entrar al detalle, sino que nos afecta. ¿Qué es lo que me gusta destacar de esta nota? Lo que siempre debemos tener presente cuando hablamos de la IE 519. Bueno, que no es un código de obligado cumplimiento, sino un estándar de directriz. Si todos lo cumplimos, pues todo irá mejor, pero nadie va a ir a la cárcel por no cumplir la IE 519. La versión de 2014, la última revisión, revisa completamente la 92 y lo convierte en un documento más asequible, más sencillo de seguir. No cambia niveles, no cambia los valores en general, pero sí que añade pues, pequeños ajustes que lo hacen más sencillo de seguir. Se elimina el tema de las cargas especiales que antes salían y ahora ya no. Y para mí uno de los puntos más interesantes, que es el que habla del PCC, el Point of Common Coupling. Todo esto que hablamos aquí del cumplimiento de los valores recomendados de la IE 519, siempre se van a referir a este punto, al punto de Common Coupling, el punto común de acoplamiento, que es el punto en el sistema más cercano al usuario en el que el propietario o operador puede dar servicio a otro usuario. ¿Qué significaría gráficamente? Que este IE 519 no habría que cumplirlo pues, en la entrada de nuestro equipo o en la línea que estamos alimentando nuestra planta a 20 motores, sino que se entiende que hemos de cumplirlo, o bueno, que es bueno cumplirlo en el punto donde nuestro suministrador nos está dando potencia, donde nuestro vecino de nave está conectando también su sistema. Lo que hemos visto. Los límites no han cambiado, pero sí que se ha entrado un poquito más en detalle en el tema de llegar pues hasta 50, hasta el armónico 50, en vez de quedarnos en el 35, pero bueno, los valores siguen siendo los mismos, cambio muy pequeño. Se ha añadido una pequeña diferencia, un pequeño punto aquí diferenciando tensiones hasta 1000 y luego hasta 69. Antes era todo junto, ya lo que se ha hecho es una pequeña diferencia, una pequeña separación que además permite, pues unos valores un poquito mayores en tensiones por debajo de 1000, también un poquito basado en la experiencia y lo que realmente se puede hacer en la realidad. Es que nada, es un pequeño cambio que lo que añade es una pequeña línea. Es decir, una normativa es una guideline que está muy bien hecha inicialmente y el objetivo ahora siempre es pues hacerlo un poquito más asequible. Y el último punto, el del PCC, lo que os comentaba. El punto de PCC, donde hemos de cumplir, donde es bueno cumplir estos armónicos, sería este punto, donde otro cliente se puede conectar. Es decir, no estaríamos ni aquí ni en nuestro convertidor, sino donde otro usuario se va a conectar a la línea. Y bueno, espero no haber sido muy aburrido con este tema. Es que los armónicos son temas un poquito peliagudo, pero bueno, estaría encantado de saber si tenéis alguna pregunta que os pueda ayudar. Como sabéis, tenéis el preguntas y respuestas disponible para poner vuestras preguntas. Os agradecería que nos dejarais escritas, de manera que si no nos dirá tiempo ahora ir sobre ellas, poder contestarlas más adelante y completar esta información que os haremos llegar. Estoy mirando preguntas y respuestas, pero veo que no os animáis.
Bueno, asumo que me habéis oído. Espero no haber estado hablando con el micrófono apagado. Ah, muy bien. Aquí empieza a ver. Mm, A ver, perdonad, que estoy mirando. Bam, bam, bam. Primera pregunta, Alfonso Díaz. He entendido que al seleccionar un convertidor de 6 pulsos hay que sobredimensionar alrededor de un 35% debido a los posibles armónicos. ¿Existe un factor de desclasificación que dé el fabricante? Bueno, normalmente creo que esto es lo que se llama el K-factor, ¿verdad? Que indica cuánto hay que sobredimensionar este transformador cuando está conectado a un equipo debido a este nivel de armónicos. Realmente es un valor que debería dar el fabricante del convertidor, indicando en base a esa distorsión de armónicos y en combinación con el fabricante del transformador cuál sería el valor adecuado. En el caso de 6 pulsos son 35%, pero como os comentaba, cuando utilizamos un convertidor de muy bajos armónicos, un ultra low harmonic drives, estaríamos hablando de un sobredimensionamiento de solo el 10% y es un valor que os damos nosotros, de manera que el propio fabricante del convertidor os lo puede dar. Hay una pregunta de Manuel Porcel que pregunta los rectificadores de 6, 12 o 18 pulsos, ¿qué son? Y algún ejemplo práctico de ellos. Los rectificadores, el rectificador es la sección de entrada del convertidor. Tenemos, bueno, pues lo que sería un puente de diodos, que lo que nos va a hacer es rectificar esta onda. El diodo conduce cuando está en la parte positiva y no conduce en la negativa. Pero como tenemos una onda senoidal, bueno, pues lo que nos conduce es pues esta onda que vimos antes, que era pues como una montañita. Si yo en vez de poner un puente de diodos de 6 pulsos, pongo otro en paralelo de otros 6 pulsos, lo que tengo es un rectificador de 12 pulsos. Y lo que hago es alimentar cada uno de ellos, en vez de con la onda senoidal que me llega de línea, con un transformador de doble secundario. Este doble secundario, los secundarios, cada uno de ellos los desfaso 30 grados, de manera que la onda que me sale de cada uno de ellos alimenta uno de los rectificadores y me disminuye los armónicos que me genera uno de ellos, se compensan como los que me genera el otro rectificador. Es un tema, bueno, sería muy difícil de explicarlo, pero sí que es una visualización muy gráfica si dispusiera de un vídeo. Pero bueno, la idea es que cada rectificador, cada 6 pulsos, supone un rectificador adicional puesto en paralelo. La complejidad que tiene lo que os comentaba, si cada rectificador de 6 pulsos, cada puente de 6 diodos se ha de alimentar de un secundario, a mayor número de pulsos, pues mayor complejidad de este transformador. En el caso de media tensión, estamos hablando habitualmente de soluciones hasta 36 pulsos, 40 y 54. Un equipo multicelda de 11 kilovoltios se alimenta de un transformador de 54 pulsos, que son pues 6, 12, unos 10 secundarios. Podéis imaginaros la complejidad que puede tener fabricar un transformador trifásico con esta cantidad de secundarios. Pregunta de Dani Lorente. ¿Cuándo a nivel económico utilizamos un filtro activo o low harmonic drive? Pues bueno, esto también es una valoración individual de qué podemos esperar en la planta. Como veis, el low harmonic drive tiene un rendimiento muy superior frente a cualquiera de las dos soluciones de filtro, pero a cambio, bueno, será un equipo pues un poquito más caro. Si bien es verdad que luego el filtro activo va a tener sus limitaciones en operación, tanto carga parcial o podemos tener algún otro factor que nos afecte. La idea sería, pues, perdón, que nos afecte como eso, a carga parcial o que nos pueda afectar a otros elementos que tengamos en esta misma línea. ¿Cuál sería lo ideal? Pues lo ideal sería combinar. Si tengo un equipo de muy alta potencia, pues seguramente el Low Harmonic Drive nos va a dar más beneficio tener un Harmonic Drive en este equipo que utilizar dos o tres en equipos de más baja potencia. Pero al final también sería un poquito sentar las expectativas de los niveles de armónicos que podemos esperar y por supuesto de la complejidad que nos va a dar el filtro. El filtro, como hemos visto muchas veces, pues supone un hardware adicional que se ha de instalar, que se va a hacer el tuning de este filtro y luego, bueno, pues operar entre unos rangos de operación adecuados.
Rubén, ACS 880, CH 580 y ACQ 580. Si nuestra gama de Low Harmony Drives para baja tensión incluiría, pues, básicamente estos tres equipos que os estaba indicando. El equipo industrial es orientados a industrias específicas o mercados específicos, como el de HVAC, con la CH, la H de HVAC y ACQ con la Q de Water, como habréis visto. Estoy mirando alguna pregunta, perdonad. Sí, en el tema del PCC, esto es lo que os lo comentaba al final que me parecía interesante. El PCC es ese punto en el que tu vecino también se va a conectar. Si estuviéramos hablando de nuestra casa, por ejemplo, yo no tengo que cumplir, o no, no sería, no tendrías necesidad de cumplir el IE 519 donde tengo conectado el portátil, sino en la general que entra en mi casa y donde se está conectando también pues mi vecino. Pues lo mismo a nivel industrial. En mi planta puedo tener unos valores de distorsión en unos puntos mayores que en otro, pero la idea está que donde me está suministrando el suministrador, a la redundancia, donde se va a conectar mi vecino, ese polígono industrial o de la industria donde esté, pues que cumpla estos valores que os indicaba. Esto que sigo viendo. Buenas, Pedro, ¿me oyes? Sí, te oigo, Dani. Vale, vale, es que me ha sacado antes y justo en las preguntas y respuestas. Vale. Sí. Me ha costado porque no encontraba el menú, pero lo he encontrado. Ha sido culpa mía. Perfecto. Vale, no sé si ha quedado alguna pregunta por responder. Me parece que no. Sí, va saliendo alguna más, es que me cuesta un poquito encontrar, pero sí que hay una que me parece interesante. Ay, Vale. aquí está esto de Luis Torán, que indica que en su instalación de vez en cuando salta algún diferencial y que echamos la culpa a los armónicos sin saber muy bien. Yo la verdad que sí, siempre echaría la culpa a los armónicos el primero. Primero pensaría una derivación a tierra, evidentemente, y la segunda sería los armónicos. Pero ¿cómo solucionarlo? Realmente habría que hacer una medición. Lo más adecuado sería conectar un elemento de medición, operar la instalación, la planta a nivel habitual y ver si hay algo que se sale de lo común. Ver en el log de ese osciloscopio, ver si justo cuando ha saltado esa instalación, qué es lo que lo ha causado. Muchas veces el tema va a ser estos armónicos, esos armónicos de orden superior que el diferencial no está preparado para ver, bueno, pues los va a entender como que ha sido una derivación a tierra o que esa onda, pues lo que mide un diferencial, que no está compensada. Pero bueno, también, puede ser que de verdad haya una derivación a tierra. Lo ideal sería una medición. Pero yo también echaría la culpa a los armónicos lo primero. Vale. Hay una pregunta que indica qué estudio previo hay que realizar para corregir los armónicos del sistema. Esta me parece interesante porque bien es verdad que cuando estamos considerando una instalación y hablamos de equipos de muy bajos armónicos, con filtros activos, o con filtros activos, perdón, o con equipos de muy bajos armónicos, realmente estos equipos cuando se ponen en paralelo suelen tener un efecto filtrante, ayudan a reducir la distorsión que pueda haber previa, pero esto tampoco hace magia, es decir, lo ideal a la hora de considerar cuál es la reducción armónica que estamos teniendo, siempre se hace una medición antes, una medición después que tampoco van a hacer magia estos equipos. Es decir, hay que tener muy claro cuáles son las expectativas y si tengo un problema de armónicos anterior, lo más importante es echar un vistazo primero a cómo solucionar este tema y luego ir añadiendo equipamiento que pueda ir pues aumentando esta distorsión, porque hemos visto que aunque la distorsión es muy baja y aunque pueda haber ese efecto filtro cuando se combinan, pues realmente no van a solucionar un problema que ya existiera en la planta. Eh, Vale, la pregunta sobre el mantenimiento del hardware, esta respuesta, disculpa. No, no la he visto. Vale. Mantenimiento de nuestro hardware. Sí, hay una pregunta, a ver si la recupero. Vale. ¿Qué
Preguntaba si el hardware para reducción de armónicos está sujeto a algún tipo de mantenimiento adicional. Bueno, en el caso de nuestro equipo En es el Low Harmonic Drive, ¿eh? el caso del Drive, pues seguiría su calendario de mantenimiento de revisiones periódicas, pero al ser una solución que ya está integrada, un rectificador activo, es una solución que no requiere atención adicional, digamos. Cuando hablamos de filtros, pues sí que habría que echar un vistazo a ese filtro, pues más adelante por si las condiciones a las que lo hemos definido cuando lo hemos puesto en marcha ya no corresponden a las de operación. Es decir, sí que requiere un poquito de atención, pero de ahí más allá no estaríamos hablando de que son equipos que requieran pues mucha más atención, son orientados a entorno industrial. Una Vale. pregunta que veo que ha salido un par de veces es por qué los armónicos se propagan aguas arriba. Y bueno, esto sería, si nos hacemos una idea de que se han generado armónicos, es decir, hemos rectificado hasta donde se han generado armónicos. Y realmente estos armónicos tienen que ir a alguna parte. Y en las cargas que estaremos utilizando, pues estos armónicos no tienen a dónde ir realmente. Una parte, pues los de muy alta frecuencia se pueden absorber así como si fuera continua, generando mucho calor, pero hay otros armónicos de otro orden que realmente no tienen a dónde ir porque esa carga que yo tengo conectada no los va a consumir. Entonces ese armónico, bueno, pues tiene que ir a alguna parte. Es una corriente que si no se está consumiendo, pues va a ir a alguna parte. Y el único sitio al que se puede ir es pues aguas arriba. Si el motor que tenemos conectado no va a consumir esos armónicos o no le está preparado para no lo va a consumir porque pasamos por el puente de continua y ahí nos va a filtrar. Estamos en un valor que es de continua. Estos armónicos solo pueden, digamos, escapar aguas arriba. Y es por eso también que estos filtros o estos valores adicionales, estos transformadores, impedancias, se ponen a la entrada, aguas arriba de lo que está generando los armónicos, pues para que los consuma un poquito y los vaya atenuando. Pero es realmente porque no tienen a otro sitio donde ir. Vale. Aquí hay otra pregunta que creo que no se ha respondido. Sobre si el equipo, vendemos equipo únicamente el hardware o tiene que haber un tipo de servicio asociado. Nuestros equipos de baja tensión, los equipos que hemos visto aquí, normalmente vienen listos para su instalación y puesta en marcha por el usuario. Incluyen lo que serían los paneles con su puesta en marcha pues paso a paso. Y realmente, bueno, pues siguiendo las indicaciones, son equipos que se ponen en marcha pues muy sencillo. El equipo Ultra Low Harmonics, pues lo que veíamos, son equipos que ya vienen finales, solo para cablear. Cuando estamos hablando de filtros adicionales, filtros externos, bueno, hay esa segunda parte adicional de instalación pues, eléctrica y mecánica, hay que poner en algún sitio. Hay que hacer el ajuste inicial, pero bueno, eso también será de acuerdo a unas instrucciones básicas y ya se podrá funcionar. Son equipos que están orientados a su funcionamiento en industria, ya que sea una fácil sustitución y puesta en marcha. Sí que son equipos, pues como todo, que tendrán que pasar sus condiciones de mantenimiento, tener unos calendarios de revisión de los elementos principales, sustituciones, pero no requieren atenciones adicionales frente a las que podemos esperar de cualquier otro convertidor en ese sentido. Vale, hay otra pregunta que creo que no está respondida. Si mis equipos sufren de un mal funcionamiento por los armónicos que vienen de la red, ¿estos equipos podrían protegerme? Esto era lo que comentaba. Si ya tenías un problema anterior, lo mejor sería solucionar ese problema. Puede ser que tu vecino no esté cumpliendo la IE519, ¿verdad? Sí que, bueno, pues lo que comentaba, estos filtros, o sea, perdón, tanto los filtros como las reactancias, filtran esos armónicos que le llegan y evidentemente van a filtrar en ambos sentidos porque son elementos pasivos. Pero de aquí para más adelante, la ventaja del Ultra Low Harmonics es que sí que te permite manejar oscilaciones de red con el frente activo, pues aunque la onda no sea perfectamente senoidal, la que están rectificando pues puede tener un valor mucho mejor que lo que tendrías con un rectificador pasivo. Pero realmente el Ultra Low Harmonic se ve menos afectado, pero lo que os comentaba, si ya tenías un problema previo, la solución al problema no sería el equipo, sino que nuestro equipo lo que hace es evitar
que los problemas vayan a mayores. Es decir, que si imagínate que tienes una planta con una distorsión del 10 por la razón que sea, añadir un equipo una distorsión del 3 se va a sumar. Sí que es verdad que la suma no es un 13, evidentemente, y puede ocurrir incluso que por diferencia de fase te pases a un 9 o un 8, pero realmente no vas a hacer magia, no vas a eliminar un problema grave que puedas tener. Creo que esta tampoco está respuesta. De forma muy sencilla, ¿se justificaría la sustitución de un variador de frecuencia con filtro existente por un equivalente Ultra Low Harmonic Drive basado en el ahorro energético? Basado en el ahorro energético. Yo diría sí siempre, pero claro. Solo. A ver. Sí, a ver, aquí hay un tema a tener en cuenta que sería el de la eficiencia. Si uno se va a los catálogos de los convertidores, podrá ver que un Ultra Low Harmonic Drive puede tener un rendimiento ligeramente inferior al de un equipo estándar. Y esto es precisamente por este rectificador activo, que realmente necesita un control. Es como un inversor, hay unos IGBTs que hay que disparar y eso pues tiene un consumo superior, evidentemente, a un puente de diodos. Entonces, si yo me voy al catálogo, puede parecer que un Ultra Low Harmonics tiene un consumo mayor, que no lo voy a amortizar. Sin embargo, cuando lo compare con el equipo existente que tengo, lo que tengo que ver es ese consumo de ese filtro y el consumo del convertidor, porque si tengo una diferencia de medio punto de eficiencia en el convertidor, pero ese filtro me está causando una caída del 1%, ahí yo tengo un pequeño ahorro. Y la otra parte también es tener en cuenta esta distorsión que esté generando, porque esta a menor distorsión, como hemos visto, pues menor consumo de corriente. Si yo reduzco significativamente el contenido en armónicos de esta corriente, ese transformador que estará alimentando, esas líneas que están alimentando, tienen menor consumo IR cuadrado, que vale, que va a ser un valor muy pequeñito, pero el rendimiento de ese transformador pues va a ser superior, porque su onda es más cercana a la senoidal. Es decir, todo lo que mejoremos la onda, cuanto más cercano a la onda senoidal de referencia, pues todo nuestro equipo estará funcionando en valores más parecidos o más ideales, de manera que el rendimiento de todo nuestro sistema va a mejorar. El ahorro energético, en un caso así, va a ser pequeño. Si tienes un filtro que en un equipo que está funcionando a regímenes altos, cambiarlo por un Ultra Low Harmonic Drive, pues porque sí, requeriría, pues no os voy a engañar, un estudio muy detallado, ver realmente cuánto podemos arañar. Pero a la hora de considerar una instalación nueva o un motor online, pasarlo a un convertidor, sí que las ventajas en un Ultra Low Harmonic Drive frente a cualquier otra solución de filtro, pues serán evidentes. Pero aquí no, yo diría que sí porque me va bien por lo que os estoy presentando, pero realmente la idea sería irse al detalle de los números. ¿Cuánto estoy consumiendo y cuál va a ser la diferencia de eficiencia? El equipo nos va a generar que nos va a causar que la eficiencia del sistema va a ser superior que una solución con filtro, aunque el equipo pueda tener un rendimiento inferior debido precisamente a este rectificador activo, porque en el otro no estoy considerando el filtro. No sé si lo he liado más de lo que debía aquí. No. Vale. Jesús Muñoz pregunta, ¿vale? Bueno, expone que el problema que tiene con los variadores para armónicos es que interrumpen las comunicaciones de los smart meters. Creo que es esta la problemática. Los smart meters comunican en banda CNLEC-A. ¿Cómo se puede solucionar? Hablamos de frecuencias de entre 40 a 95 kilohercios. Pues en principio, los armónicos que genera un convertidor, ya no serían particularmente los nuestros, sino cualquier convertidor de frecuencia, siempre estaríamos en bandas más bajas. 95 kilohercios son frecuencias ya muy altas, más cerca de lo que sería MC que lo que sería una distorsión de un convertidor. Nosotros estamos hablando que como mucho llegamos bueno, pues a ese armónico 50, ¿verdad? Que son, bueno, 250 el armónico 50, pero ya con valores eficaces muy, muy bajos. Puede ser que sea un sistema muy, muy delicado, en ese caso concreto, en el que aún con magnitudes muy pequeñas, porque realmente el nivel de armónicos, la descomposición de Fourier, pues evidentemente pues llegaría hasta el infinito, pero no se considera porque sus valores de magnitud son muy, muy bajos. Entiendo que aquí estaríamos en esa situación en la que incluso esta frecuencia puede estar afectando, pero realmente no, o sea, habría que ir a un estudio muy detallado, porque en general
las frecuencias en las que nos movemos con los convertidores no deberían estar afectando a comunicaciones de tan alta frecuencia, de nivel ya de kilohercios. Vale. Mario pregunta cuál es la principal diferencia de los nuevos Ultra Low Harmonic Drives versus los ACS 800 de bajos armónicos. Es simplemente una familia nueva sin saltos tecnológicos importantes frente a los ACS 800. Esta, si me permites, Pedro, la voy a contestar yo. Vale. Es el mismo concepto en cuanto a hardware. Evidentemente sí que es una nueva familia. 880 sustituye a los 800, pero la diferencia es que hemos mejorado el filtro, ¿vale? De tal manera que ahora aseguramos una tasa de distorsión armónica por debajo del 3%, cuando en la era de los AC 800 lo aseguramos por debajo del 5%. ¿Vale? Esta es principalmente la diferencia entre uno y otro, aparte de las diferencias por sí mismas de la familia 880 con el panel de control nuevo, ¿vale? Con la mejora del control TTC, todo el tema de compatibilidad total con las familias ACS 580, 380, 480, etcétera. ¿Vale? No sé si nos dejamos alguna pregunta porque ahora a veces se hace un poco difícil seguir este. Pero bueno, de todas maneras, también deciros que si nos dejamos alguna Sí, pregunta, la repasaremos. el tema del directo, pues si trataremos de daros respuesta a la vez que os proporcionamos esta presentación, os daremos un link para que podáis acceder a ella, pues trataremos de responder al máximo de estas preguntas. Idealmente trataremos de poner juntas tanto las que hemos respondido como las que han quedado pendientes, pues en un pequeño documento para que tengáis acceso a ello y bueno, por supuesto también, si queréis, pues también hacernos llegar algún comentario adicional. Vale, hay una última pregunta. Veo de Ángel. He visto en la presentación resultados en niveles del 4-7% en los filtros activos. ¿Estos no filtraban al completo y los eliminan por completo? Si los filtros activos eliminan por completo los armónicos. Creo que es la pregunta. La teoría dice que sí. O sea, la teoría, bueno, la teoría idealmente si lo que estás generando es una onda en inversión de fase que se suma a la que te viene y realmente, bueno, pues el objetivo sería que se anulara, pero bueno, es dentro de luego las capacidades técnicas o reales de operación sigue existiendo una distorsión. Esto sería más o menos como el equivalente a considerar que la red de alimentación que nos llega a nuestras casas o nuestras instalaciones es perfectamente senoidal. Contamos con que es así, pero realmente no porque existen distorsiones adicionales. Pues aquí sería un concepto similar. El filtro no es perfecto, hace lo que puede porque incluso añade o sea, añade esta capacidad de eliminar estas ondas en inversión de fase, pero no es perfecto como para conseguir una anulación completamente de cero. Siempre va a haber una distorsión. Y esto también va a afectar, se va a ver afectado por el régimen de operación al que estemos trabajando. Es decir, perdón, así es, el filtro se va a ver afectado, bueno, por esta instalación, por lo que le está llegando. Esta es la diferencia, podemos decir, con el Ultra Low Harmonic Drive, que sí que te permite un control más exacto en todo el rango de operación. En el filtro vas a depender de ese punto de operación en el que estés trabajando. Muy bien. Bueno, pues como se nos acaba el tiempo, bueno, lo que os comentaba, trataremos de dar respuesta a todas las preguntas que podamos. Bueno, evidentemente que sepamos. Pero antes de terminar, bueno, quería daros las gracias a todas las personas que os habéis conectado, evidentemente también a todas las que nos habéis lanzado vuestras preguntas, os los agradecemos mucho. Podéis seguirnos, como sabéis, también en las redes sociales. Aquí tenéis, bueno, tendréis acceso, ahora no os daría tiempo a apuntarlo, pero bueno, podéis seguirnos en las redes sociales y por supuesto también tenéis mi dirección de correo para contactarme para lo que queráis. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todo el mundo y esperamos veros la semana que viene. Muy bien, gracias a ti, Pedro, también por la excelente presentación y explicaciones. ¿Vale? Venga,
Cuidaros y pasad un buen día.